Buenas tardes y bienvenidos todos a esta charla, coloquio, en fin, llámenlo como quieran. Yo soy Diego Pedregal, soy profesor de industriales, un poquito aquí más abajo, y voy a hacer de moderador de esta sesión. Los buenos moderadores normalmente se caracterizan por ser transparentes, ¿eh? Aunque bueno, yo intentaré en algún momento meter baza, ¿vale? Bueno, esta charla, que está dentro del ciclo de las charlas de Alfonso X el Sabio, va a ser un poquito especial porque la vamos a hacer, como ven, a través de los cables, ¿no? Es una pena que no podamos tener aquí al ponente, pero bueno, preferimos, de todas formas, dada la calidad del ponente, pues preferimos tenerlo, aunque fuera a distancia, antes que renunciar a él. Vamos a proceder de la siguiente forma. Primero, va a hablar un poquito don Luis, que ha sido el culpable de que estemos aquí hoy, porque fue él el que propuso la idea original y, en fin, él es el culpable. Si sale mal, las culpas se las echan a él, ¿vale? Luego, haré yo una brevísima presentación del ponente, que en realidad yo me imagino que no necesita mucha presentación, porque creo que es bastante conocido. Entonces va a ser muy breve, porque lo importante es lo que viene después, que es la ponencia en sí misma, que ya me dijo don Miguel que iba a ser cortita, porque a él lo que le gusta es que la gente hable, ¿vale? O sea que les animo a que luego se animen a hablar, a preguntar, no sé si debatir, a lo mejor es demasiado debatir, ¿eh? Pero bueno, por lo menos preguntar. Y ya está. Y después de su breve charla, pues se abrirá el turno de preguntas y yo intentaré aquí capear el temporal como pueda. Entonces empieza don Luis. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos los asistentes. Hace poco, como sabéis, hubo relevo de Papa, un acontecimiento que mediáticamente para creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, supuso ciertamente mucha expectación. Uno de los elementos concernientes al nuevo Papa que se espera, con una atención especial, es el del nombre. Este Papa, llamado Robert Prevost, escogió el nombre de León. Y venía a repetirse un nombre en la historia de los papas y de la Iglesia por 44ª vez, León XIV. A bote pronto, un papa con nombre de León parece sugerir prestancia, valentía, parresía, en una época además compleja, sofisticada y casi podríamos decir en algunos ámbitos selvática. Una época que se intenta explicar desde un nuevo paradigma humano y donde se hace necesaria una manifestación sólida y audaz de la Iglesia. Por otra parte, este nombre León vincula a otros papas homónimos, como el primero de ellos, León el Grande, que fue en su época, en el siglo V, a mediados del siglo V, garante, por una parte, de la defensa de la fe verdadera, defendiendo a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y además garantía en una sociedad ajada, una sociedad convulsa y con graves peligros, para una supervivencia social y cultural ante la caída del antiguo imperio. El León inmediatamente más reciente a este León XIV, que es León XIII, urgía en el siglo XIX, a finales, a afrontar los desafíos que había provocado la industrialización en Europa, para evitar la deshumanización laboral y social, para manifestar la disconformidad con las propuestas ideológicas que habían surgido como salvadoras del hombre. Nacía con este León XIII la llamada doctrina social de la Iglesia, cuyo primer brote se significaba con una encíclica, un documento papal relativamente novedoso, que en este caso se llamaba Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas. Esta doctrina recoge el magisterio de la Iglesia, especialmente de los papas, hasta la actualidad en lo que concierne a aspectos fundamentales de la vida social humana. Podríamos definirla como una reflexión moral que se sirve de las ciencias y de la experiencia cristiana para abordar la situación social actual desde un análisis de la realidad, desde el juicio de esta realidad a la luz de los grandes principios del Evangelio y de la tradición de la Iglesia, y también teniendo en cuenta el discernimiento de las opciones concretas para su puesta en práctica por parte de los fieles cristianos y también para inspirar a aquellos no cristianos que quieran servirse de estos principios. Supone, por lo tanto, esta doctrina social de la Iglesia un puente entre la fe, la razón,
la reflexión sobre los asuntos sociales y su praxis para transformar la sociedad. Cabe destacar que la palabra pontífice hace alusión en su etimología a la construcción de puentes, al que construye puentes. Tomando la imagen de esta infraestructura pontifical, por llamarla así, de creadora de puentes, con un propósito de facilitar las conexiones, fe, razón, transformación de la realidad de nuestra sociedad, desde esta pastoral universitaria de la Diócesis de Ciudad Real, de la cual soy delegado, en colaboración además con los profesores que anualmente preparan este plural y precioso ciclo de conferencias Alfonso X, queremos ofrecer esta conferencia en la que el profesor Miguel Anxo Bastos, desde su investigación, reflexión y labor docente, abordará la relación entre catolicismo y mercado desde su óptica, que es, así en bruto o a grandes rasgos, el anarcocapitalismo. Teníamos interés en proponer la perspectiva de un teórico católico, antes quizá católico que teórico, según yo le he escuchado en alguna manifestación, sobre un ámbito tan relevante de la vida pública. No se trata en absoluto, y esto quiero dejarlo subrayado, de la posición de la Iglesia, sino de un creyente católico, así se define él, que inspirado por la fe y cuyo estudio y reflexión le han llevado a estos postulados, quiere interpelar en algunos aspectos. En otros pueden resultarnos provocadores, en otros podremos ver posturas absolutamente divergentes a lo que nosotros podemos pensar o coincidentes, pero sin duda muy interesante para la reflexión y el diálogo. Él es docente y él es también pues, una persona que desde su fe católica pues, le lleva a pensar, a reflexionar sobre la situación actual y a tener pues, unas ideas claras en torno a la política y a la economía. Mis agradecimientos para todos los que estáis aquí presentes, una edad media bastante baja, así es que felicidades a quienes habéis estado promoviendo esta conferencia. Agradecimientos al profesor Diego Pedregal III, a los profesores del ciclo Alfonso X, a la Universidad de Castilla-La Mancha por facilitarnos este espacio, a los miembros de la pastoral universitaria, tanto adultos como jóvenes universitarios, y a todos por su asistencia y a aquellos que podrán también participar en diferido gracias a la grabación de esta conferencia. Muchas gracias a todos. Bueno, pues después de esta puesta en contexto, yo no sé si merece la pena, bueno, siempre merece la pena, pero unas palabrillas así rápidas sobre el ponente de hoy. A ver, es doctor en Ciencias Económicas, es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas, es profesor universitario de la Universidad de Santiago de Compostela, conferenciante, autor de numerosos artículos y sale en vídeos por todos lados. Hay muchas, yo creo que el que quiere conocer su pensamiento de cerca tiene más que de sobra material visual para enterarse de qué va la cosa. Defiende a ultranza el capitalismo desde el punto de vista de la moral, desde la perspectiva de una vida virtuosa que a muchos que no lo conocen, si es que hay alguien en la sala, les va a sorprender y que yo creo que hay que mirar con paciencia, hay que darle vueltas, no fiarse por la primera impresión que da muchas veces que da su pensamiento. Y desde luego no vas a tener tiempo ni para rozar en la superficie su pensamiento. Tiene un lema por el que se le reconoce, que yo creo que no, que fue un poco anecdótico en alguna conferencia que dio, que es que yo supongo que lo conocen muchos, que es aquello de ¿cómo era el capitalismo, ahorro y, ¿no saben? Capitalismo, ahorro y trabajo duro, ¿no? Yo creo que es una persona muy difícil de encasillar. Hoy día estamos muy dados a poner etiquetas, que si liberal, que si anarcocapitalista, que si socialista, que tal. Y yo creo que aquí se estropean todas las... quiero decir, no vale ninguna etiqueta. Yo, de hecho, le he oído decir, luego él que matice todo lo que quiera, pero yo lo he oído en alguna ocasión definirse como paleoliberal, otra vez el libertario, anarcocapitalista, quizás eso es lo más claro, capitalista no liberal, y yo diría que tiene muchos tintes conservadores. Bueno, no digo más, es decir, yo creo que en realidad es inclasificable. Pues nada, aquí estamos, somos todos suyos, don Miguel, cuando quiera. Muchas gracias por la amabilidad en invitarme.
de verdad que lamento no poder estar ahí, pero en medio del curso yo no puedo desplazarme, pero de verdad que me gustaría estar ahí. Estuve hace unos meses que sí que podía en Albacete, en su universidad también. Lo pasé muy bien allí y me queda pena de no poder estar con ustedes ahí. Bien, hablaban al principio de este tema, es decir, yo, igual que los científicos, yo veo que científicos que recuperan la fe precisamente por saber mucha ciencia, ¿no? Yo tuve una educación cristiana, en mi juventud universitaria pues abandoné un poco la fe, pero volví a recuperarla precisamente con el estudio de estas cosas, por extraño que pueda parecer. Porque vi que, por ejemplo, los que defendían estas ideas cuando estuve en Estados Unidos, todos eran católicos y muy católicos. Es decir, ¿y por qué? Y empecé yo a ver por qué. Y efectivamente, fue cuando descubrí yo muchas cosas que no sabía, que no me habían contado y que me gustaría compartir con ustedes y escuchar sus opiniones al respecto. Para mí, repito, esto fue lo que, en parte, en buena parte, lo que me llevó de nuevo a, pues, a abrazar la fe. Bueno, cada uno la encuentra donde se supone que el Señor nos la manda, donde puede, pero yo la encontré en libros de economía, por extraño que pueda parecer. Cuando leí aquello de Juan de Lugo, el cardenal Juan de Lugo, que tenemos, nuestra asociación se llama así en su honor, que solo Dios, ¿no? El precio justo matemático solo Dios lo puede conocer. Claro, pero por eso lo ponemos, porque es el argumento del cálculo económico, es decir, que solo Dios puede saber los precios, que no hay un precio justo. El precio justo deriva del acuerdo libre entre las partes, como decían otros teólogos de Salamanca, que no hay un precio justo escrito en el aire, sino que el precio justo deriva de la interacción humana. Y de cosas como esa fui descubriendo, que era perfectamente compatible una cosa con la otra. Primero, la primera cosa que me sorprendió frente a lo que piensa todo el mundo, y a lo que se nos enseñaba habitualmente, por lo menos a los de mi generación en España, es que el catolicismo no es ninguna fuente de atraso. Entonces, descubriendo, estudiando un poco de historia económica y viendo libros, que me gusta esta cosa, diciendo, no, es que el capitalismo nació en países católicos, nació en países de cultura católica, nació en la Italia medieval, los primeros bancos eran los Monti di Pasto, eran montes de piedad, que usaron la técnica bancaria. Si la contabilidad la descubre un monje católico, Luca Pacioli. Si vemos que los seguros los inventa un santo, San Bernardino, entre otros. Entonces, ¿cómo puede ser contrario el capitalismo a que brota de la cultura cristiana medieval? O sea, no puede ser incompatible. Y además, fue el único sitio donde salió. El único sitio como capitalismo, como surgió, salió aquí. Digamos, en países de cultura. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tiene estos países de particular que dan este método? Desde lo contrario a la fe, no puede ser, porque se encardinan incluso en una época que era, digamos, más profundamente católica de lo que podemos ser nosotros. Nosotros ya no vivimos en una ciudad católica, como dicen los clásicos. La ciudad católica es una ciudad en la que todo está ordenado de forma católica. Nosotros ya no vivimos en un mundo, una ciudad católica. Pero ellos sí vivían en una ciudad católica, una ciudad por lo menos muy próxima a esto, que todo el mundo, el calendario, la forma de vida, forma incluso de comida, los ritmos, etcétera, estaban ordenados por el catolicismo. Que algo de eso nosotros lo perdimos. Entonces, pero en ese mundo, digamos que la religión estaba mucho más presente en la vida cotidiana que hoy en día, es donde nace el capitalismo. ¿Cómo puede ser eso contrario? Eso primero. Y después, claro, que tú dices que es un atraso. Un atraso, bueno, bueno, también nos cuentan los países protestantes, no, miren los países católicos. Además, bien no se puede comparar. Las dos Alemanias, la Alemania católica y la protestante. ¿Cuál es la rica? Irlanda. Hay una católica y una protestante. ¿No? ¿Cuál es la rica? Bueno, pues vayamos viendo país por país. Vemos que los países católicos no desmerecen en nada del resto. Más donde conviven, así como en Holanda, no desmerecen en nada del resto. Entonces, no hay ninguna atraso secular por culpa del catolicismo, que siempre nos contaban, por culpa del catolicismo estamos atrasados con respecto a Europa. No, estamos atrasados por otras cosas, pero no por el catolicismo. Vale, entonces, ese es el primer punto que me gustaría decir, que tiene que ver el capitalismo con el progreso económico, y tiene mucho que ver. Dos, ¿qué entiendo yo por capitalismo? ¿No? ¿Qué entiendo yo por capitalismo? Capitalismo para mí, pues bueno, y para Werner Sombart y para otros autores, yo me inspiro en ellos, es una tecnología mental. Y consiste en ahorrar, pero ese ahorro, invertirlo y reinvertirlo de forma sistemática en el mejor uso posible. Es simplemente eso. Es una tecnología mental, como por ejemplo la escritura. La escritura es natural. Saber escribir o como el profesor Pedregal usar números. Los números nacieron del cielo. O son un invento humano. Y el invento humano es bastante tardío. Por cierto, sin el cero no se podían hacer muchas cuentas.
pero es un invento humano, y repito, bastante tardío, el número, digamos, arábigo que usamos nosotros. Bueno, pues es un invento y personas como el profesor Pedregal lo usan adecuadamente y hacen cosas con él, hacen cálculos y hacen todo tipo de cosas con él. Pues claro, pues sin ellos seguramente no tendría bastante problema para hacerlo. Como la ciencia es un método de ver la realidad de fuera. Pues explicarla según un método, intentar investigar, calcular, comprobar, hacer hipótesis, pero básicamente es un método de ver el mundo. Pues el capitalismo es un método de ver la economía. Que simplemente dice, mire, ahorre, invierta y reinvierta. Y eso es un cambio de forma de vida también. Como me gusta explicar a mí muchas veces, el noble antiguo, tenía un montón pues, de criados, tenía muchos caballos, tenía caballerizos, tenía perreros, tenía un montón de servicios, y algunos cuentan los historiadores que tenía a lo mejor 3 o 4 castillos y tenía criados solo para encender el fuego en los 4 castillos a la vez por si al señor le daba la gana de ir a alguno de ellos esa noche. Entonces tenía que estar el fuego encendido en todos ellos, ¿vale? Así vivían los nobles. De luego, un capitalista moderno no actúa así. El capitalista moderno pues emplea trabajadores, pero los emplean a hacer cosas, los emplean a hacer cosas productivas, los emplean a hacer pues pan, los emplean a hacer micrófonos, los emplean a hacer, yo qué sé, piezas de automóvil, los enseña a hacer relojes, los enseña a hacer gafas, los enseña a hacer ropa, pero hacen cosas para los demás. Entonces el sistema capitalista es un sistema que, primero, el ahorro no se gasta en bienes de consumo o en bienes suntuarios, porque la tentación de los ricos de antes no era invertir, era tener dinero, sí, pero para exhibir como bien de estatus, para comprar bienes de nobleza, para intentar casar bien a los hijos, para comprar una villa en las afueras y tener así una vía de recreo, pero no era una reinversión sistemática. O sea, no era ahorrar y el dinero que ganas volver a invertirlo. No, tenías dinero y lo gastabas. Eso es lo natural. Pero la idea de reprimir el consumo, ahorrando, invirtiendo a largo plazo, requiere de un autocontrol personal que solo la religión puede dar. O mejor dicho, que la religión se puede dar. Porque la religión lo que enseña, una de las cosas que enseña, es a reprimir los instintos. Recordemos que Freud decía que la civilización es la represión del instinto. Y esto es algo semejante. La religión es una cosa muy buena. Nos dice, mira, no puedes vivir como te dé la gana. Tienes que reprimirte, no puedes comer todo, no puedes andar a hacer todo lo que te dé la gana. Tienes que reprimirte. Y eso es una de las primeras cosas que te enseña la religión. Pero es que el ahorro es represión. Quieto. Tengo 50 euros, voy a gastarlos en alcohol o voy a gastarlos en una comidón. Quieto, bastos, quieto. Hay usos mejores para los 50 euros, pero eso requiere que teniendo yo el dinero, que no lo gaste. Y eso, ¿cómo se explica si no, digamos, si no tenemos algún tipo de forma de contención moral, que aún pudiendo no lo hacemos? Y seguramente ustedes tienen, no sé si son ricos o cuál, seguramente para gastar esta noche todo lo que tienen dinero. Pero ¿por qué no lo hacen teniendo el dinero? Para pasar una noche de parranda, teniendo el dinero. Pero ¿por qué no? Son gente sensata, se reprimen y etc. Entonces el capitalismo primero es represión, ahorro. Y ese ahorro, ¿cómo se usa? Se canaliza en producir inversiones, en producir bienes de capital. En vez de gastarlo en una comilona, pues compramos una máquina de coser pues para mejorar, para coser y para producir vestidos o hacer cosas. O compramos una furgoneta y con esa furgoneta producimos más. O compramos algún tipo de máquina, un torno, una fresa o algo semejante y con esas herramientas producimos más. Cuidado, el dinero lo tenemos. Podemos gastarlo en un bien de consumo y irnos pues a Tahití de vacaciones o podemos comprar un bien de capital. El capitalista escoge el bien de capital antes que el bien de consumo inmediato. Si vamos produciendo bienes de capital, el mismo esfuerzo humano, el mismo trabajo humano produce 10, 20 o 100 veces más. Es así de simple. Nosotros no trabajamos en el vacío, trabajamos con una estructura de capital. Ahora estamos hablando pues, a 800 o 1000 kilómetros de distancia, perfectamente. Eso claro, parte como está en el aire, ¿no? Necesita unas antenas, necesita unos nodos, necesita unas redes de wifi, necesita un montón de cosas, y esas cosas que se montaron con bienes de capital permiten que estemos hablando tan ricamente y que podamos ahorrarnos a lo mejor desplazamientos y gastar dinero y perder tiempo, cosas por el estilo. Simplemente nuestro tiempo era más eficaz. Antes de hablarles a ustedes, que me encantaría, repito, ¿no? Pero a lo mejor me lleva 2 días de viaje solo para hablar 1 hora. Ahora podemos hablar 1 hora y tengo 2 días para hacer otras cosas. Y eso es lo que nos produce el bien de capital. Si trabajamos con un tractor, el mismo campesino
produce 100 veces más que trabajando con un buey. ¿Y dónde está el mal de eso? ¿No? Ese es el punto. Cuidado, el capitalismo es ahorro de forma de inversión. ¿Y dónde invertimos? Pues podemos invertir, por ejemplo, pues en hacer no sé, cualquier cosa moderna que haya ahora. Pues hacemos una cosa de estas en la nube, o una IA, o una cosa así de estas, ¿no? Cualquier inversión en algún sector de estos, o podemos hacer cintas de cassette. Los más jóvenes no sabrán lo que son. Yo me acuerdo cómo eran. ¿A qué es absurdo fabricar cintas de cassette a día de hoy? Es absurdo porque hay formas mejores que hay. Pero cuando invertimos cintas de cassette. No, ¿qué nos dice? No invierta ahí. ¿Por qué no invierta ahí? ¿Cómo lo sé que no invierto ahí? No, mire los beneficios y las pérdidas. Es decir, esa empresa que fabrica ahí no vende. ¿Y cómo sé que no vende? Pues da pérdidas. Entonces, orientamos la producción a través de mercados. Mercados, por ejemplo, y mercados orientados por dos principios. El beneficio y la pérdida. El beneficio nos dice, inviertan ahí. La pérdida, quítense de ahí. No malgasten el recurso ahí. Es lo que nos está diciendo. El beneficio, vayan para ahí. Y de esta forma, el capital está siempre en movimiento. Desplaza, digamos, las industrias más obsoletas que no tienen demanda y gasta ese capital escaso en fabricar cosas que tienen mejor demanda, ¿no? Y eso se orienta a través del beneficio y la pérdida y los precios. Y eso requiere, pues, de mercados, desde las bolsas, los mercados financieros, todo tipo de institución de este estilo, por ejemplo, el seguro que nos canaliza, también nos asegura frente a las pérdidas y nos permite tal, pues ese tipo de innovaciones, ese tipo de cosas que se van mejorando todos los días. Cuidado, pues es una técnica que no está, simplemente hace que nuestro ahorro sea invertido, incluso nuestro ahorro minúsculo, a través de crowdfundings o a través de ahorros sindicados, podemos hacer como un 10 euros, 20 euros cada uno, financiar un proyecto empresarial en el Congo, ¿no? Sin gran esfuerzo, cosa que antes era imposible, porque con las tecnologías modernas se puede sindicar ese ahorro y se pueden hacer proyectos productivos en muchos sitios. Entonces, esa es la idea. Simplemente es ahorrar, invertir en el mejor de los usos posibles. Y eso es el capitalismo, pero es una tecnología mental. Igual que la ciencia consiste en unas hipótesis y probarlas y testarlas, o la escritura tiene que usar unas letras que son estandarizadas y tiene que escribirlas con un determinado orden y determinada caligrafía y los números tienen unas reglas y cosas por el tipo. Esto es lo mismo, es una tecnología mental. Entonces yo no acabo de ver qué tiene de malo en esto. No, es que soy consumismo. Perdón, consumismo, y ya lo digo aquí ahora, es el enemigo número uno del capitalismo. Y esto sé que no les voy a sacar un libro sobre esos temas, de hecho, este año. Es el enemigo número uno del capitalismo. Los primeros capitalistas eran frugales, no eran para nada gastadores. Lo que pasa es que el capitalismo es tan productivo que sí que permite, digamos, disponer de muchos bienes y gastarlos. Pero la culpa no es del capitalismo. Y eso es una cosa que quiero apuntar. La culpa, en todo caso, será de la moral de la gente. No, es que hay muchos consumos que son viciosos. Es cierto, hay consumos que son viciosos. Hay gente pues, que malgasta el dinero pues, en todo tipo de vicios. Sí, pero la culpa no es del capitalismo. Es como culpar a una carretera de que pasen los atracadores y los criminales por ella. Es la herramienta. Y en todo caso será culpa de nosotros, que somos de madera torcida y somos pecadores. Pero no le echen la culpa al sistema. Si ustedes demandan rosarios, viajes a Lourdes, reclaman todo tipo de bancos y iluminaciones o altavoces para las iglesias o todo tipo de cosas, tranquilo que el mercado se los da bien, barato y a buen precio. Pero no le eche la culpa al capitalismo, eche la culpa a usted que no demanda. Si hubiera demanda de Biblia, estaríamos todas las industrias fabricarían, todas las editoriales fabricarían Biblias, libros píos, el Kempis, todo tipo de libros santos, ¿no? Pero no le eche la culpa al capitalismo. El capitalismo es la herramienta y le da lo que usted le pide, pero no le eche la culpa a él, ¿eh? Que parece que se confunde una cosa con la otra y no tiene una cosa la culpa de la otra. Repito, si ustedes demandan cosas santas, van a tener todas las cosas santas al mejor precio y con la mejor calidad. Si demandan vicios, pues la culpa es suya. Pues ser vicioso, o porque el hombre es pecador, o porque nosotros no hacemos bien nuestra función y la gente sale así. Pero no le eche la culpa al sistema. Entonces, eso es el segundo punto. Es decir, que hasta qué punto, digamos, el capitalismo es algo, digamos, que es una herramienta que no tiene por qué ser anticristiana. Es que yo no acabo de ver dónde está, porque a veces discuto, no, porque también se confunde el capitalismo con el liberalismo, con el liberalismo político. Porque hay una cosa que me gusta distinguir, ¿no? Yo leo mucho me gusta mucho del pensamiento de la Iglesia, ¿sí? Entonces hay corrientes contra el catolicismo liberal o contra el liberalismo, el famoso libro del padre Sardani, el liberalismo es pecado, etc. Claro, pues que están refiriéndose al liberalismo político, que es propio de la Iglesia,
al que, no, al que construyó el Estado español, el que construyó el Estado, lo construyó los liberales, ¿no? Y después, por último, está una visión, pues, si quieren, antiestatista. Porque, a ver, esto ya es más debatible, ya lo entiendo. No, a lo mejor para una conferencia así puede ser muy breve, pero se trata, si las personas libremente, sin el uso de la fuerza, son capaces de organizarse y producir cosas, ¿qué tienen de particular las prestaciones que hace el Estado? ¿Tienen algo de mágico, particular, etcétera? Aún esta semana, en misa, se leía, como me acuerdo que el padre sabrá, leían cuando el diablo tienta a Cristo, que lo lleva a un monte, ¿no? Y dice, ¿ves todos estos reinos? Están en mi poder, dice el demonio. ¿No? Están en mi poder, yo te los ofrezco. No, yo te los daré. ¿No? Dices, los reinos de manos de quién están, entonces. ¿No? Por eso, de ahí el anarcocapitalismo también, que es una visión coherente. Nos decía San Agustín que los reinos en ausencia de justicia son como una banda de ladrones. La ciudad de Dios, decía así. Dice que no es algo nuevo. El agustinismo político no es algo nuevo no es algo ajeno, decimos, a lo que pensamos así, ¿no? Y que entonces no es una idea ajena. Entonces se combina el sistema de mercado con la religión, digamos, como una crítica al Estado, digamos, como algo. El Estado, al principio podía ser no es hacer demagogia, estamos aquí debatiendo, tampoco vamos a hacer así. Porque a veces escucho a algunos padres, escuché una vez al cardenal Rouco, que es uno de mis favoritos, yo lo adoro al padre Rouco, me encanta. Pero el padre Rouco a veces dice que no se podía, que el anarquismo que era compatible con la religión, o sea, no puedo estar de acuerdo, por un motivo. La Iglesia le predicó muchas veces a pueblos anarquistas. Cuando le predica a los pigmeos, cuando predica a muchos pueblos de África, son pueblos que pues, cualquier antropólogo dice que son pueblos sin Estado, entonces son pueblos ¿cómo no pueden convertirse en la fe esos pueblos? Y de hecho, en América predicó a muchos pueblos sin Estado, los apaches o otro tipo de pueblos. Entonces, no veo dónde está la contradicción. Supongo que se refiere al anarquismo de Bakunin o el de Kropotkin o el de Manifest, que sí que son un anarquismo virulentamente, digamos, anticlerical, porque es una mezcla del anarquismo tradicional de los norteamericanos, un anarquismo individualista, con el socialismo. Con el socialismo de corte, digamos, marxista. Entonces sí que sale esa virulencia ahí. Además, creo que no entienden, pero nosotros, al revés, cualquier sociedad sin Estado tiene que tener un valor moral detrás. Nosotros, por ejemplo, defendemos que la religión es uno de los valores que tienen que estar detrás de una sociedad hipotética sin Estado. O sea, ¿no? Para tener unos valores fuertes que coordinen una sociedad, de eso es la función de la religión, coordinar y religar a las personas, ¿no? Entonces, pero para coordinar tienen que tener unos valores comunes, tienen que tener unas formas de comportamiento comunes, tienen que tener unos valores civilizados. Yo creo que esos valores los da la religión. Bueno, ahora les dejo a ustedes a ver qué me dicen. Que me interesa saber qué opiniones tienen o si quieren que desarrolle algún punto. Muy bien, entonces ya está. Sí, no, es que yo quiero oír las cosas. Si no, continúo, pero me interesa oír lo que piensan. A ver, yo digo siempre, a ver, si para hablar en una cosa, si para hablar yo solo mando un vídeo y acabamos antes. Muy bien. Bueno, pues, a mí, ya que están molestándose en asistir a esta cosa, a este acto, por lo menos que me pregunten cosas, que puedan decidir ellos. Pues lo que dijo el profesor se lo pregunté yo, o debatir, como dice usted. A mí me parece bien el debate. Perfecto. Y obviamente no tiene por qué estar de acuerdo conmigo. Cuando hablo de estas cosas, la última vez que hablé fue en Vigo, en la Asociación Católica de Propagandistas que me invitaron, y hubo cierta polémica, pero lo pasamos muy bien todos. Hasta el obispo emérito, ahora ese emérito me vino a felicitar después, que le gustó, que no había oído, nunca había oído hablar de estas cosas. Entonces me hizo mucha ilusión. Muy bien. Bueno, pues entonces abrimos un turno de preguntas, cuestiones. Bueno, muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola, no sé si se me oye. Sí, perfectamente. Sí, bien. Mi sensación es que la idea de capitalismo que nos ha dado es cierta en el sentido de que efectivamente hay que ahorrar y luego se invierte. Y se invierte en crear cosas nuevas. Y yo creo que es indiscutible que el capitalismo ha avanzado o ha permitido a la humanidad avanzar hacia donde estamos. Pero también es cierto que del capitalismo, de lo que se critica del capitalismo, es que también ha
ha utilizado sus medios para explotar a países, a personas desfavorecidas que permitan generar esos bienes al mejor precio posible. Y quizás esa es la crítica que se le hace al capitalismo, que yo creo que no se ha expuesto aquí todavía en esa idea de capitalismo que usted tiene, que también es la mía. Es decir, hay que ahorrar para poder invertir y tener beneficios y poder utilizar ese dinero para investigar, para avanzar en medicina, en ciencia. Nadie discute eso, pero también hay una parte de ese capitalismo que se ha empleado en explotar de manera, no como esclavos en el siglo XVIII, pero sí intentar producir. No sé si decir China o eso, porque es más barato los costes laborales, porque se produce en otras condiciones y que por eso podemos permitirnos un consumismo que sí que arranca de ese capitalismo. Y por supuesto tiene que ver con que quienes llevan la producción a China son los que lo hacen mal, ¿vale? Pero también ha supuesto para ellos un medio de vida. Sí, empiezo. Sí. Adelante. Mi difunto padre me contaba que cuando llegó la Citroën, ahora Stellantis, a Vigo, era una empresa multinacional que vino en los años 50 a España. Y decía que había peleas por trabajar en ella, porque subía los salarios. Pero Stellantis porque vino a Vigo, o Citroën porque vino a Vigo en los 50. Supongo que también en Castilla pasaría lo mismo, ¿no? Pero porque vino a Vigo. Primero, salarios más bajos que en el resto de los países, ¿no? No había sindicatos, que era una dictadura, o un sindicato vertical. Entonces, quiero decir, ¿cómo es que vienen aquí? Pero le vino mal. Mi padre decía que había peleas por entrar allí, porque la empresa estaba más capitalizada, ofrecía unas condiciones laborales, salarios, higiene, ofrecía unas condiciones de vacaciones que no daba ningún empresario de la zona normal. Entonces, en ese aspecto contribuyó a capitalizar esa zona. Cuidado, de ahí hablo por experiencia propia. Nacieron un montón de industrias auxiliares del automóvil, fabrican volantes, asientos, partes del motor, depósitos de combustible. Toda una industria se surgió a través de eso. Pero surge a través de eso, porque si quisiera aprovechar bien. Cualquiera que estudie un poco de economía sabe cuando yo voy, primero, el concepto de explotación a mí no es un concepto muy cristiano, precisamente. No, es un concepto marxista, yo personalmente no lo acepto. ¿No? Por lo que dije antes. Si solo Dios es capaz de poner los precios y el precio justo es el acuerdo entre las partes, no podemos hablar de explotación. Porque explotación implica que hay como un valor justo de las cosas y yo estoy pagando menos que ese justo. ¿Y dónde está ese precio justo escrito? ¿En las tablas de la ley? No sé dónde está escrito, ¿no? Entonces, como solo Dios lo sabe, pues solo Dios lo sabe. Pero cuando una empresa de este capitalista va al tercer mundo, a Vietnam, a Camboya, a cualquier país de estos, lo primero que hace es subir los salarios allí, no bajarlos. Por pura lógica. Porque si quieren contratar trabajadores, tienen que contratar trabajadores que están trabajando en otro sitio y para que vayan a trabajar con él tienen que pagar más. O en cualquier caso, a incrementar la demanda de trabajadores en ese sitio, por fuerza, poco mucho sube los salarios. Que no son como los nuestros, sí, cuidado, tampoco son exactamente tan productivos como los nuestros. Su estructura de capital no es la nuestra. Ni a lo mejor pues un trabajador que, siendo tan inteligente como somos nosotros y tan capaz como somos nosotros, aún no tiene la cualificación que tenemos nosotros, no tiene la disciplina de trabajo que tenemos nosotros. Eso lo explica muy bien Epitomson, que es un historiador marxista, en Tiempo de Trabajo y Capital, que tiene un trabajo muy bueno. Explica, no, es que la clase obrera europea antes hubo que, digamos, aprender a trabajar de forma capitalista. Entonces, aprender a trabajar con reloj, por ejemplo, con cronómetro, ser puntual a la hora de trabajo, trabajar con cierta intensidad y trabajar continuo. Es decir, muchos pueblos del mundo, incluidos los europeos, tenían la costumbre de que trabajaban, ganaban dinero, lo gastaban y cuando acababa el dinero volvían otra vez a trabajar. Eso era común en toda Europa, incluidos países como el nuestro. Lo que tenemos nosotros, nuestra fuerza de trabajo, nuestra disciplina, nuestra formación, la forma en que hacemos las cosas, aunque quejándonos todo el día, como nos quejemos, es la mejor que tuvo nunca la historia del ser humano. Que podemos discutir, porque está muy de moda criticar el trabajo desde el gobierno, que el trabajo es una maldición, bueno, pues el trabajo, la fuerza de trabajo que tenemos es una maravilla. Pero cuidado, un trabajador como el nuestro tarda mucho tiempo en crearse, ¿eh?
hay que educarlo y enseñarle los valores estos que estamos explicándoles del trabajo. Entonces, cuando usted lleva una fábrica nuestra a un país desatrasado, le está enseñando nuevas formas de producir, le está enseñando a trabajar de forma moderna, le está enseñando a trabajar con máquinas modernas, está enseñando una disciplina, una forma de trabajo que antes no tenía. Y una vez que estén ahí, pues se convierten en pocos años, como estamos viendo, en una fuerza de trabajo súper disciplinada, como es la China. Mire, China, yo soy bastante viejo, seguro que mucho más que usted. Yo me acuerdo cuando íbamos con el domo, se pedía con la cabeza de un chinito. Sí, pero es que no hace tanto tiempo, hombre, yo hace tiempo, pero yo aún lo recuerdo, ¿no? Entonces, que en 50 años, ¿cómo cambio el cuento, no? Aún va a pedir ellos como sigamos así con una cabeza nuestra, con una cabeza de español, con una cabeza de francés. Nos reímos, pero como sigamos así, aún va a ser al revés. Por cierto, que son países que el catolicismo está creciendo mucho en ellos, ¿eh? Un viejo mito de que el catolicismo pierde adeptos es falso. El profesor Manlio Graciano, un libro reciente, se llama El siglo católico, dice: la Iglesia Católica tiene más fieles que nunca en toda su historia. Hay más almas católicas bautizadas a día de hoy que nunca en su historia, y sigue creciendo. Entonces, donde pierde la fe es en parte de Occidente, pero no en el mundo, ¿eh? Y muchos de estos países están cogiendo valores de este estilo. No solo en China, en Corea, en muchos países de esa zona. La marginación ahí está siendo muy grande. Pero digo, el hecho es que toca usted un tema muy interesante, por ejemplo, que es el de los pobres. Yo defiendo, es decir, mi opción es por los pobres, pero yo no quiero que quede ninguno, en el sentido que no quede ningún pobre. Esa sería mi opción. Y que los pocos que quedaran, que tuvieran los medios suficientes para vivir con dignidad. Quiero decir, mi lógica es no atender al primero. El concepto de pobre es un concepto siempre, tiene un elemento de relatividad. Es que para que haya un pobre tiene que haber gente que no lo sea. Y para ayudar al pobre tiene que haber gente que no lo sea. Y para que podamos ayudar a los pobres y a los necesitados del mundo, tiene que haber gente que pueda ayudarlo. Si no tenemos medios para ayudarlo, no tenemos medicinas, no tenemos cosas nosotros, malamente podemos ayudar a los demás con ella, porque si no las tenemos nosotros, mal podemos darle a los demás. Entonces, de eso se trata. Primero, crear una sociedad suficientemente rica para que los pocos pobres que quedan puedan ser bien atendidos. Ese es mi objetivo. Y los pocos pobres que quedan en el mundo, que gracias a Dios se están reduciendo cada vez más en el mundo la pobreza, aunque le pueden decir lo contrario, la pobreza está reduciéndose espectacularmente en todo el mundo desde que se usan estos términos. Pues los pocos pobres que queden, que tengan los medios necesarios para vivir con dignidad, que tengan su asilo, que tengan una casa, que tengan alimento, que disfruten de medicinas como los demás. Pero para eso hay que tener los medios para poder hacerlo. Una sociedad hambrienta, una sociedad pobre, pues puede tener la mejor voluntad del mundo, pero no tiene medios para hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener los medios para hacerlo. Y mi opción es esa. Porque no está escrito en ningún sitio. A mí me enseñaron que hay que amar a los pobres, y yo lo sé, pero ¿cuál es la mejor forma de ayudarlos? ¿No? Eso es el debate. Porque si me dice que hay un sistema económico que saca a la gente de pobre con más eficacia que este, bueno, pues podríamos discutirlo, pero yo no encuentro ninguno. No quiere decir que no lo haya. Digo que de momento no encuentro ninguno que sea capaz de reducir la pobreza más esto. Y cuidado, quitar la pobreza no necesariamente implica quitar la fe, ¿eh? Eso es una ecuación que se hace muchas veces. Pero si las sociedades pierden la fe, no es por el capitalismo, es por las ideas que se enseñan y por los valores que se tienen. Se pueden discutir, pero no es por el capitalismo en sí. Hay países supercapitalistas y que precisamente perfectamente religiosos. Por ejemplo, los americanos o los suizos, hay muchos pueblos que son polacos o gente así, que son así de hecho son países muy serios en eso, pero simplemente conservan los valores religiosos. Y además, yo creo que incluso cierta decadencia de Europa también se debe a la pérdida de valores religiosos. El profesor Toth, en un libro reciente sobre la decadencia de Occidente, sobre el fin de Occidente, Emmanuel Toth, cómo se llama, dice que es la pérdida de valores religiosos precisamente la que está llevando al declive también económico de Occidente, ¿eh? No solo político. O sea, que no echemos esto en saco roto, no pensemos que no tiene que ver una cosa con la otra, que tiene que ver como la pérdida de la fe porque somos más capitalistas. No. Es porque la pérdida de fe a lo mejor ya se perdió de antes. ¿Más preguntas? Había... Por allí. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Mira, me gustaría hacer dos preguntas, pero hago una y después, si surge la oportunidad,
hago la segunda pues porque todo el mundo tenga la oportunidad de intervenir. Me ha gustado el concepto que ha trasladado de que la herramienta es una herramienta, o sea, perdón, que el capitalismo es una herramienta, pero la sensación que he tenido es de que se traslada al consumidor individual la responsabilidad de trabajar con esa herramienta y no sé en qué medida el capitalismo ha sido capaz de crear, no sé si conciencia propia, para seguir avanzando, creciendo, maximizando beneficios y ha sido capaz de influir en esa moral o en esa ética o en ese comportamiento que el consumidor tiene, abduciéndolo de alguna manera e introduciéndolo en una espiral consumista que antes aludías. Sí, pero el consumismo es enemigo del capitalismo. Si el señor, el empresario, gasta todo el dinero en... ¿Estoy interrumpiendo o estoy...? No. Adelante, sí, estoy... Si el capitalista gastara todo su dinero, el empresario gastara todo su dinero pues en disfrutes y cosas por el estilo, poco capitalista sería. Su empresa carecería de bienes para comprar máquinas nuevas, para expandirse, para hacer otro tipo de cosas. Normalmente el capitalista es muy austero. Lo que estoy diciendo es que el hedonismo y este tipo de cosas, yo creo que están presentes en la naturaleza humana, en la naturaleza de muchas personas. ¿Por qué lo digo? Porque los romanos, usted ve cualquier descripción de las cosas que hacían los emperadores romanos y eran tan hedonistas, muchísimo más hedonistas que hoy. Comían lenguas de colibrí, o no sé qué cosas comían, así, hacían unas cosas así, una especie de fiestas así como muy extravagantes, ¿no? Huevos de no sé qué cosas, o sea, hacían unas cosas así muy, no sé dónde lo leí hace poco. Bueno, pues eso es pues un despilfarro absoluto. Y tenían un montón de fieras y mataban un montón de fieras por diversión, o sea, que mataban esclavos, es decir, que no era una sociedad especialmente ejemplar. Y no era precisamente cristiana, sino que era precristiana. Esos elementos hedonistas ya estaban antes, y no eran capitalistas tampoco, eran precapitalistas. Por lo tanto, esos elementos hedonismo están presentes pues, en muchas personas. Por eso está la religión, entre otras cosas, para enseñar esto. Muchas veces echamos la culpa al capitalismo y decimos, en vez de echarnos la culpa a nosotros mismos. Mire, capitalismo lo estamos haciendo ahora nosotros. Cuando estos micrófonos, estas conexiones, estos edificios, la propia luz eléctrica es capitalista y nosotros la estamos usando para un buen fin. Creo yo que es un buen fin, ¿no? Que es una pastoral, pero estamos usando un montón de medios capitalistas. Y seguramente este tipo de conferencias así a distancia así serían imposibles, pues no hace tanto tiempo. Entonces, esas herramientas las estamos usando para una buena causa y precisamente para evangelizar. ¿No están viendo todos estos jóvenes que evangelizan ahora por el TikTok y estas cosas así? No está viendo un revival religioso precisamente porque los jóvenes están aprendiendo a usar las nuevas herramientas capitalistas para la conversión. Y cuidado, lo mismo que usaron los antiguos. Los antiguos, cuando se desplazaban, usaban la tecnología que tenían. San Pablo o los apóstoles pues, viajaban en barcos o predicaban con lo que escribían con las plumas que tenían. Si tuvieran computadores en la nube, pues los usarían también en su momento, ¿no? Pero ellos usaban con la tecnología que había papel, el papel tampoco era natural, el papel, el papiro, lo que fuera, no era algo natural, fue una invención humana y ellos usaron la tecnología que había en su época para predicar la fe. Nosotros usamos la tecnología que tenemos en nuestra época para lo mismo, pero es el uso que se le da, no la herramienta. Porque estas mismas herramientas podríamos usarlas, por ejemplo, para dar un discurso blasfemo, con las mismas herramientas que tenemos. Pero no es la herramienta, somos nosotros. Entonces no es culpa de esto. El hedonismo es un valor que repito, que es profundamente anticapitalista y que derrota al capitalismo. Y mucha gente identifica esto. Lo dije muchas veces en muchos vídeos, ¿no? Que la gente piensa que el capitalismo es así una actriz de Hollywood con un Ferrari rosa. No, el capitalista es un panadero que se levanta a las 3 de la mañana, que hace pan, que ahorra para comprar un horno nuevo, que ahorra para comprar una amasadora nueva, que ahorra para mejorar el establecimiento, que investiga en hacer nuevas formas de croissants, de bollos, de cosas. Es un empresario, es un capitalista. Se levanta a las 3 de la mañana. La actriz o el deportista o estos que se ven así muchos en la televisión son ricos, pero no son capitalistas. Es una cosa distinta. Capitalista es una mentalidad. Y desde luego, muy gastador, un capitalista no puede ser. Pero digo que es la confusión que tenemos muchos en la cabeza. Es decir, que confundir una cosa y creo que es una confusión interesada y hecha para desprestigiar.
capitalismo es ascético, decía Max Weber, y tiene mucho de ascético. Muy buenas tardes. Me sorprende un poco la manera que tiene usted de interpretar el capitalismo. Es verdad que no lo había oído. Yo entiendo el capitalismo como la manera de invertir en la persona. Si el rendimiento del capitalismo no va a favor de la persona, se convierte en muchos de los problemas. Es un medio, como usted dice, pero el capitalismo mal usado mata. Cuando en el capitalismo no usamos en proteger personas, en seguridad, en muchas cosas, el capitalismo mata. ¿Cómo ve usted, y voy a la pregunta definitiva, que en una situación de España donde ahora mismo la bolsa está en sus máximos, donde las grandes empresas ganan muchísimas cosas, muchísimo dinero, no pueda ser que jóvenes bien preparados con buenos puestos no se puedan pagar ni una habitación de la vivienda? Y como he hecho muchas cosas. Por eso entiendo que el capitalismo tiene que ser desde un humanismo cristiano para favorecer a la persona. Si no es así, me parece que mal lo estamos haciendo y un cristiano no podríamos defender esa postura. Bien, muy interesante. A ver, el capitalismo yo creo que no puede matar, pues digo, la carretera mata. No mata si usted va a mucha velocidad, pero no mata la carretera. Usted tiene que adaptarse a la carretera y es una cosa muy buena que llega de un sitio a otro, pero no mata la carretera. Matará el coche o el conduce mal o el que va bebido al volante, pero no la carretera. Esto es una cosa. Beneficios, y ahora vamos a entrar en esto. Beneficios las empresas tienen que tener. Yo no sé, las empresas que hay en Castilla, yo me alegro que tengan beneficios. Si tuvieran pérdidas, mal asunto. Mal asunto para la empresa, pero no solo para la empresa. Yo creo que el trabajador en una empresa con pérdidas no creo que le suba mucho el salario. Y no solo eso, en una empresa que tenga pérdidas, un sitio que tenga pérdidas, no creo que el puesto de trabajo esté asegurado. Entonces, claro que tienen que tener beneficios, están haciendo su trabajo. Ahora, usted, por ejemplo, me dice de la vivienda. ¿Vale? Y tiene toda la razón. Pero la pregunta es, ¿quién es el culpable del precio de la vivienda? ¿El anarcocapitalismo o el capitalismo o el Estado? Es que eso es lo que tenemos que discutir, porque como están todos mezclados, parece que es el capitalismo el que sube los precios de la vivienda. Si usted restringe con un montón de leyes la construcción, si restringe con un montón de leyes el alquiler, si impide construir nuevas casas, impide hacer uso de los nuevos materiales. El profesor Carregal seguro sabe un montón de materiales nuevos para la construcción. Yo leí hoy en la prensa que se inventó un cemento magnético. Por ejemplo, no sé qué potencialidad tengo eso, pero sé que hay un montón de materiales nuevos. Yo veo la construcción ahora, por ejemplo, de casas con modulares, ¿no? Con placas sándwich, con todo tipo de cosas que son muy baratas y que permitirían una construcción de buena calidad a muchos. Pero ¿quién no deja construir? ¿Por qué en Castilla, que hay tanto territorio, los precios suben? ¿Por qué no deja construir? ¿Quién restringe ese tipo de cosas? ¿Quién restringe las alturas de los edificios? ¿Quién restringe con un montón de normas y impuestos la vivienda? Pues empecemos a entrar por ahí. Yo creo que la vivienda debería ser más barata que nunca. Debería ser más barata que nunca, pero aún así porque es tan cara. Habrá que explicar por qué. Porque ¿quién regula esos mercados? Y más, cuanto más quiere regularlo, más la encarece aún. Es un tema súper complejo, pero no es culpa del capitalismo. El capitalismo, de hecho, hace, por ejemplo, mire, hay un libro muy bueno, muy clásico, que es un clásico de la vivienda. Es un clásico de la teoría de la vivienda, que es un libro de Engels, que es el compañero de Marx, que hablaba del problema de la vivienda en Inglaterra. Un libro clásico. Entonces describía cómo era una vivienda obrera, cómo debía ser una vivienda digna en los tiempos de Marx, ¿no? Y cómo sería correcto, ¿no? Bien, tanto avanzamos que esa vivienda ideal de Engels hoy no valdría para un cerdo. A un cerdo no le dejarían vivir en una vivienda de Engels el de hoy. Por sanidad animal o por lo que fuera. Tanto avanzamos y en relativamente tan poco tiempo. Claro, porque cuando hablamos de vivienda también la expectativa de vivienda cambia. Donde estoy yo ahora, antes eran 9 personas. Y no había elementos de confort. Todos venían a trabajar del campo y se tumbaban y así todos los días. Pues ahora hay cosas de confort, hay sofás, hay televisiones, hay neveras, hay un montón de cosas. Entonces la vivienda, sí, es una vivienda, pero no es la misma vivienda que antes. Si los jóvenes quisieran vivir como vivían mis abuelos, probablemente no hubiera problema de la vivienda.
pero gracias a Dios se mejoró tanto que no es necesario que vivan como vivían mis abuelos. O lo que consideraban digno mis abuelos, ¿verdad? Porque es un poco injusto decir, no, que pero la vivienda también cambia la necesidad. Yo nunca tuve un cuarto propio, hasta mayor, pero se considera como un derecho de cualquier persona joven a tener su cuarto propio. Yo siempre compartía con mi hermano, o sea, no era... Y yo no soy de la Edad Media, quiero decir que no es una cosa tan antigua, pero es que para el día de hoy todo como cambia, ¿no? Entonces, claro, la vivienda que tenemos hoy es una cosa cambiante. Entonces, son muchos factores los que inciden en el precio de la vivienda, pero entre ellos sobre todo las regulaciones. Y no es el mercado. El mercado implica, si usted quiere meter un bien nuevo, cualquiera que sea, tiene que hacer el mismo bien más barato o al mismo precio un bien mejor. Porque si no, no es capaz de introducirse usted en el mercado. Si quiere vender casas, normalmente tendrá que hacer una casa de la misma calidad que las que hay, más baratas. O al mismo precio, una casa mejor. Esos son los procesos que alimentaron el capitalismo durante los últimos 150 años y llevó a la mejora enorme que tenemos en las viviendas a día de hoy. Lo que pasa es que ese proceso, tiene razón, usted está frenado. Pero hay que ver qué es lo que lo frenó. Frenó el capitalismo. Pues usted mira una casa moderna. Mi madre, que ya es anciana, siempre decía, ¿no? Yo le preguntaba, mamá, ¿cuál fue el mayor invento así que viste en tu vida? El agua, hijo, el agua en casa. De todos los inventos que había, ni electricidad, ni el teléfono, ni nada, el agua en casa. Porque antes, cuando llovía, teníamos que ir a buscar agua en calderos o para lavar la ropa, o sea, era todo para beber, todo era un esfuerzo ir al río a traer el agua, hijo, me decía. Y el agua la daba por descontada. Por descontar. Y estoy hablando, repito, que mi madre es anciana, pero es del siglo XX, que no es tampoco de la Edad Media. Entonces, diciendo que estos inventos fueron entrando, entró la luz, el agua, el Internet se considera un derecho humano, por ejemplo, ya. Internet no, ya con fibra, ya no hablemos de Internet, ya no vale, tiene que ser con fibra o con wifi de alta capacidad. Entonces, claro, no mejoraron las viviendas también en este tiempo. Es decir, yo creo que sí que se mejoraron muchísimo las viviendas en aislamiento, en calor, aquellos sabañones que no salían antes, que decir que no, por el frío. Que decir que se mejoró mucho en muchas cosas. Eso también hay que verlo, no solo que podemos adquirir una vivienda, no. Y después, ¿por qué no puede adquirir el joven la vivienda? Y también entenderá que una vivienda con todas estas cosas es más cara que la vivienda de mis abuelos. Mis abuelos no tenían agua, no tenían cuarto de baño, por ejemplo. O sea, no había una ducha ni una cosa. Yo recuerdo porque fui a casa de ellos. Y no eran especialmente pobres, ¿eh? Eran campesinos normales, pero no eran especialmente pobres. Es decir, pero no tenían ni agua, ni luz, ni un montón de cosas. Una casa así sería baratísima de tener. Lo que pasa es que una casa moderna tiene que tener un montón de cosas. Primero, porque las queremos y otras cosas porque la legislación obliga a tenerlas. Y eso muchas veces es lo que encarece el producto, el servicio, en este caso la vivienda. Y no niego que no sea un problema, ¿eh? Pero hay que ver que también quién tiene la culpa. Sí, buenas tardes, profesor. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Hace un tiempo tuve ocasión de escuchar una conferencia suya sobre propiedad privada, que me pareció magnífica y que está en YouTube, la recomiendo, pero que a mí me generó una conciencia perpleja, porque ¿cómo casamos el fomento de la propiedad privada con la distribución universal de los bienes? ¿De qué manera podemos, digamos, fomentar el incremento de la propiedad individual y a la vez que eso sea un medio para una distribución equitativa de lo que el Señor ha puesto a disposición de todos? Eso a mí me genera un conflicto. A mí no me preocupa la equidad, me preocupa que todos tengan, que es una cuestión distinta. Es decir, no me preocupa que todos tengan equitativamente, me preocupa que todos tengan. Que todos tengan comida, que todos tengan una casa, que todos tengan pues, unos mínimos, unas medicinas, pero no que todos tengan necesariamente que tener lo mismo, porque eso implicaría que las personas no pueden tomar opciones en su vida. Por ejemplo, una persona que trabaja con explosivos normalmente cobra más que una que trabaja en una oficina. Es así. Y creo que lo injusto sería que cobraran lo mismo también.
o personas que invierten, que arriesgan, etcétera, o hacen cosas, pues es normal que tengan una recompensa. Unas personas que se especializan en determinados trabajos que nadie quiere o difíciles, muchas veces es normal que tengan. Entonces no me preocupa especialmente la equidad. Pero digo que la propiedad es la única forma, digamos, de que todo el mundo tenga. ¿Por qué? Porque la propiedad, primero, es un elemento, es una institución humana, ¿eh? Es humana, no tiene que ser necesariamente de derecho natural. Porque la forma de propiedad fue cambiando a lo largo del tiempo. Hoy en día admitimos, por ejemplo, propiedad corporativa, o sea, la propiedad de una sociedad anónima, en vez de propiedad personal, o admitimos formas de propiedad intelectual, admitimos un montón de cosas que digamos que no son necesariamente de derecho natural, ¿no? Entonces, esto va cambiando. A su vez, restringimos propiedad. Por ejemplo, no podemos tener un esclavo, gracias a Dios, ¿no? Cuidado, en otros tiempos era en España hasta 1868, ¿no? O sea, que tampoco es tan antiguo. Así que la esclavitud fue una cosa que abolió el capitalismo, por cierto, ¿no? Pero es una forma de propiedad que no admitimos. Y antiguamente era perfectamente admisible. Entonces fue una cosa que es cambiante. Entonces digo, ¿por qué la propiedad? La propiedad se hace para eliminar el conflicto entre personas. Porque se imagina que ahora salen de ahí. Y los paraguas que no son de nadie, que son bienes mostrencos, y está lloviendo, pues al final, claro, probablemente puede haber algún tipo de tumulto. Si hay menos paraguas que personas, probablemente todos querrían un paraguas y seguramente habría una forma de conflicto. Entonces, cada uno tiene su paraguas, cada uno tiene su coche, cada uno tiene sus cosas. Es una forma de restringir, de garantizar la paz social. Y esa paz social y ese cuidado, digamos, de los bienes propios es lo que genera la prosperidad, ¿no? Los bienes que son comunes, ya lo explicó, bueno, me lo explicaron incluso también, no solo los católicos, pero los bienes que son comunes, pues al final acaban por ser cuidados y acaban por ser sobreexplotados. No sé, Harding, la tajada de los comunes, de los bienes que son comunales o que no están, o que la comunidad no establece los derechos de propiedad sobre ellos. Yo tengo bienes comunes, por ejemplo, yo heredé, para que ya no se usan, no sé, ustedes me entenderán, supongo que también era por ello, yo heredé unas horas de molino. Mis abuelos tenían un molino, pero era de los vecinos. Y los que tenían parte, que trabajaron o pusieron dinero para hacer el molino, tenían derecho a unas horas de molino. Y aquel molino era público, pero era privado. Era de quien puso dinero para el molino. Y normalmente eran los vecinos de la aldea. Pero normalmente estaba, y si se sabía bien quién puso y quién no puso. Pero estaba restringido y unas horas eran nuestras. Yo las heredé, esas horas me tocan a mí, yo ya no muelo maíz, ¿no? Pero mis abuelos sí, entonces tenían esas horas y las usaban. Igual, ese tipo de cosas es común, pero es privado. Dice que un señor, yo qué sé, que venga de Coruña, aquí pues no le dejaban venir, claro, pues no es de aquí, no puso dinero para eso. Eso no quiere decir que no hubiera bienes comunes. Pero la propiedad privada lo que garantiza es básicamente que usted la cuide, que usted invierta en ella y que usted la haga más productiva. Si usted trabaja y ve que eso pasó en muchas comunas, por ejemplo, en el siglo XIX, incluso en España, algunos, Monturiol, el inventor del submarino, era un italiano. Entonces montaron una especie de utopía bueno, él no sé si fue, pero la gente de él montó una utopía icariana, que todo era común, así una especie de sociedad común. Claro, duraba muy poco, porque todo era muy común, pero nadie quería levantarse a ordeñar las vacas, nadie quería limpiar con los cerdos. Claro, todos querían disfrutar del pensamiento y de la reflexión, pero no de hacer las cosas. Claro. Y después, claro, repartir el trabajo también estrictamente está muy bien. Pero yo quiero un cirujano, un médico. Si el médico está ocupado limpiando los cerdos y estoy enfermo, es decir, no. Yo quiero que el médico, y es incluso por necesidad vital, queremos que determinados oficios que estén ocupados a eso. Yo quiero que el médico esté estudiando, no limpiando los cerdos. Quiero que esté estudiando pues, las enfermedades, las curas, lo que sea. No tengo ningún interés en que haga otro tipo de trabajos. Pero claro, si repartimos el trabajo, pues el médico probablemente sea peor médico porque estará peor formado y a lo mejor cuando lo necesito no está. Porque está ocupando en otro tipo de trabajo. Entonces, claro, ese tipo de conflictos se dan en cualquier comuna. Y al final, claro, veían que los que trabajaban, los demás vivían igual que ellos y los trabajadores también dejaban de trabajar. Y al final las comunidades duraban 1 o 2 años hasta que se hartaban. Ese es el problema. Entonces, cuando se establece la propiedad privada, se establecen incentivos, digamos, a cuidar de esos bienes, a que produzcan y a capitalizarlos, claro. A capitalizarlos de forma común.
me gusta estudiar mucho el comunismo, como las economías de corte soviético, es una de mis especialidades. Claro, y es el kolkhoz. El kolkhoz tenía unas tierras aparte como unas huertas para los campesinos, ¿no? O sea, los campesinos tenían el kolkhoz comunitario, pero después tenían como pequeñas huertas para ellos cultivar sus cosas. Esas huertas producían casi tanto como el resto. Y eran huertas pequeñas, pero producían casi tanto o más que el kolkhoz entero, porque estaban mejor cuidadas y estaban todo el día produciendo, etc. Entonces, claro, y al final eso es lo que abastecía incluso las ciudades, porque los mercados negros de Rusia estaban llenos de estas pequeñas campesinas que llevaban la fruta, las patatas, allí a venderlas en las plazas así de las ciudades, y era como se sostenía el sistema. Más, hasta incluso los planificadores le preguntaban a las señoras cómo estaba la patata para resolver el problema del cálculo. Es decir, que la propiedad privada no tenemos por qué verla como algo malo. Ahora, repito, la propiedad privada también soy consciente que es algo cultural y es algo cambiante. Y que no necesariamente, efectivamente, es de derecho humano. Puede perfectamente existir algún tipo de comunidad primitiva que no tenga propiedad. Pero digo, cuidado con estas cosas. Porque pues hay otra cosa que me interesa también recalcar. Es un libro que en España no tuvo mucho esto, que ni siquiera está traducido, que es el de Benjamin Friedman, que es un The Moral Consequences of Economic Growth, las consecuencias económicas del crecimiento económico. Es decir, la tesis del profesor Friedman, Benjamin Friedman, es que las sociedades ricas son mejores moralmente. Y esto es muy polémico, porque no es lo que estamos acostumbrados a decir. Las sociedades donde hay mucha miseria, donde hay mucha pobreza, no destacan especialmente por tener mucha más moral que la nuestra. Es decir, son más violentas en muchos casos, son más pícaras, porque por pura supervivencia, pues las sociedades como más brutales, ¿no? Es decir, no sé cómo decirlo. Y se ven, pues, por desgracia, en otros países, que cuando hay un hambre, pues se pisotean unos a los otros. Este tipo de cosas, ¿no? La riqueza, la prosperidad, este tipo de cosas también generan buenos valores, generan valores de paz. Nosotros somos gente súper pacífica, somos, dentro de lo que cabe, dentro de la especie humana, nuestra época es sumamente pacífica, la nuestra actual, no de las guerras de los 40. Pero no necesariamente son peores valores lo que tenemos. Entonces, también hay que tener en cuenta este valor. La pobreza no necesariamente conduce, digamos, a una mejor moralidad. Otra cosa que después nosotros como cristianos no sepamos explicar bien los valores cristianos y en qué medida los valores cristianos son la fuente de esta prosperidad. Eso es lo que me gusta a mí explicar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, caballero. ¿Por qué cree que se ha extendido la idea de que capitalismo y consumismo son sinónimos si, como usted nos ha explicado, son enemigos? Yo creo que porque muchas veces van en paralelo. Es decir, que el consumismo es la idea del carpe diem, de vivir el momento, de vivir la vida, de disfrutar, y muchas veces eso coincide, es una ideología que empieza en los años 20. Y en los años 20 también es cuando aparece la Reserva Federal en Estados Unidos, cuando empieza a coger fuerza y empieza a inundar de dinero barato a los bancos, y que empiezan estos a prestar dinero al consumo. Antes era sacrílego, prestar dinero para un bien de consumo. El préstamo de dinero era solo para bienes que se pagan a sí mismos, como una máquina de coser, una furgoneta, algún tipo de herramienta. Para eso se podía prestar dinero, pero no para un banquete, no para un viaje, no para unas vacaciones. Pero tenían tanto dinero, los bancos empezaban a prestar para todo tipo de cosas. Entonces se empieza a identificar el sistema capitalista como un sistema que permite un consumo fácil y pagado a plazos. Sobre todo, evita el viejo dilema que era ahorrar primero y consumir después. Ahora consume primero y paga después. Entonces va asociado, pero cualquiera que entienda el capitalismo, que lo estudie un poco en serio, se da cuenta que no es así. Weber o Sombart, los estudiosos que empiezan a estudiar capitalismo, cuidado, el capitalismo no se empieza a estudiar como sistema hasta el siglo XX. El capitalismo se desarrolla en medio de economistas y teóricos sociales que no lo entienden. Y lo único que lo estudia un poco es Karl Marx. Yo creo que lo estudia muchas veces de forma equivocada, pero por lo menos se molesta en estudiarlo. Pero el capitalismo empieza a comprenderse en el siglo XX. Ni Smith, ni Ricardo, ni Shea hablan de capitalismo, hablan de comercio. Y el comercio en sí es distinto del capitalismo, que no es lo mismo tampoco. El comercio es cambiar cosas unos con los otros. Eso hasta cierto punto tiene algo de natural, de intercambiar cosas entre nosotros. Pero el capitalismo, la idea de ahorrar, de privarse del consumo, sacrificarlo por un consumo futuro, eso es revolucionario. Eso requiere, primero, unos avances técnicos, pero no solo avances técnicos en las máquinas, avances técnicos en la cultura. Por eso hablan antes del número.
los números, de la contabilidad, de pues ese tipo de cálculos financieros, el cálculo actuarial, por ejemplo, que usan los tomadores de seguros. Esos cálculos son desarrollos que se van creando y tardan bastante. No, los romanos, por ejemplo, no los tenían. Y eso que eran buenos comerciantes. Los árabes no lo tenían y eran buenos comerciantes, pero no eran capitalistas. Por eso no salían de pobres. Porque el comercio lo que hace es repartir de forma mejor lo que hay. El capitalismo consigue que tú con el mismo esfuerzo produzcas 100 veces más. Esa es la diferencia. El comercio dice, tengo mis árboles, tengo mi cultivo, pues lo cambio por otras cosas y optimizo cambiando con otros, ¿vale? Pero no multiplico por 100 mi producción de trigo, que eso es lo que consigo yo con mis máquinas, con mis tractores o con mis herramientas. Eso es lo que es revolucionario, que con el mismo esfuerzo de un ser humano, hoy en día produzca 40 veces más que antes, o 100 veces más que antes. Y no solo eso, no con el mismo esfuerzo, sentado mucho más cómodo. El trabajador que trabaja en el campo a día de hoy trabaja en un tractor, cómodamente sentado, con aire acondicionado, probablemente con conexión a internet, un wifi en el propio tractor y con una neverita para tomar refresco. Y aún así produce 100 veces más que mi abuelo o cualquier trabajador africano, que trabaja físicamente más. Es que no es el trabajo, es que trabaja con capital. Eso es el capitalismo. ¿Puede considerarse la aparición de los estados modernos, que claramente tienen sus inconvenientes por todo aquello de la violencia, la coacción, impuestos excesivos, la corrupción, etcétera? ¿Puede considerarse como, dentro del proceso histórico de largo plazo, como que surge por orden espontáneo? Me imagino que va a decir que no, me va a decir que surge por la violencia, pero a ver, o incluso, aunque haya violencia, usted muchas veces ha salido aquí, que el capitalismo ha producido un desarrollo, una reducción de la pobreza muy grande, o por ejemplo también que incluso dentro del capitalismo hay como estructuras intermedias distintas que son anarquistas, que funcionan como estructuras anarquistas. ¿No es eso una evolución, digamos, como del orden espontáneo de prueba y error en las sociedades, que quizá han llegado de alguna forma a la conclusión de que sin estados como los que tenemos, con su violencia y con sus problemas, pues tiene que ser así? O incluso que el estado tal y como lo conocemos ahora puede ser, dentro de ese prueba y error, a lo mejor es un error que luego en el futuro se depura. No sé si me entiende la pregunta. Sí, igual que el capitalismo histórico, el estado es histórico. El ser humano tiene 200, el ser humano moderno dice más o menos, calculan 200.000 años, más o menos, dependiendo del cálculo. El Estado tiene de 4 o 5.000. Además, hasta el día de hoy hay pueblos que se conservaron en la tierra, en África, en el Amazonas, que no tienen Estado. Y fueron capaces de llegar hasta el día de hoy. Cuidado, podemos decir, pues no quiero vivir como esos pueblos, vale, podemos decirlo. Pero no que no puedan existir sin él, ¿eh? Si llegaron hasta hoy, que son tan, digamos, fueron capaces de sobrevivir como nosotros. O sea, que fueron capaces de llegar desde los primeros homínidos hasta el día de hoy, exactamente igual que nosotros. Podemos decir que no nos gusta o lo que sea, vale, hasta ahí de acuerdo. El Estado moderno tiene un origen histórico. Yo creo que aparece en paralelo con el capitalismo. Son desarrollos en el ámbito de la política. Lo que pasa el Estado es lo suficientemente hábil, algunos estados son lo suficientemente hábiles para aprovechar el capitalismo, la enorme productividad que tiene, y usarla para producir bienes de conquista. Por ejemplo, hay un sitio que se llama Hedrick, que escribe Los instrumentos del imperio, porque explica una de las grandes preguntas de la historia, es decir, ¿por qué Europa conquistó África y no fue África la que conquistó Europa? Porque están a la misma distancia, una de la otra, ¿no? Pueden perfectamente bien los africanos a conquistarnos a nosotros. ¿Qué teníamos nosotros? Pues teníamos, lo que explica Hedrick, pues teníamos ametralladoras, teníamos buques de guerra, teníamos logística de transporte, teníamos incluso medicinas como la quinina que defendían de las enfermedades claro, tú ya tienes eso de antes de. Porque no fue eso lo que nos hizo ricos, ¿eh? Al revés, yo soy anticolonialista y antiimperialista, pero esas herramientas ya las tenías antes de. Entonces, pero como lo que hacen los estados normalmente lo que hacen es quitar un porcentaje de la riqueza a la población a través de impuestos, con eso financian cosas. Si la población es muy rica, porque prospera, los estados son muy ricos también, por fuerza. Sí.
por fuerza. Entonces, los estados ricos, al final, claro, tienen muchos medios para hacer guerras y tienen muchos medios para hacer cosas. Eso es la desgracia del sistema. Pero no es una desgracia del capitalismo, es una desgracia del mal uso de los bienes que hace el capitalismo. Porque en vez de hacer tanques, podían hacer tractores, en vez de hacer ametralladoras, podían hacer lavadoras, etc. Pero claro, son los estados que hacen esas cosas. Podemos decir justo y justamente, tampoco quiero hacer demagogia aquí. Pero esa es la cuestión, ¿no? Entonces, ese es el sistema que tenemos. Entonces, los estados, lo que decía usted de los órganos anárquicos es correcto. Es decir, primero porque los estados son anárquicos internamente y entre ellos. Sí. Sí. Internamente son anárquicos y entre ellos lo son también. Y son bastante estables, es un sistema bastante estable. De hecho, a día de hoy solo hay una guerra entre estados, entre Rusia y Ucrania. Pero entre ellos, los 200 que son, más o menos, no hay hay hegemonias, es decir, que hay estados más fuertes que otros, pero no hay ningún estado que le pueda a todos los demás estados a la vez. Nunca lo hubo. El hegemón. Entonces, entre ellos, pues tienen que llegar a China y Estados Unidos, pues no es una relación de dominio, es una relación que entre ellos hacen cosas y acuerdos y pactan y hacen negocios o lo que sea, pero no es es una relación anárquica entre ellos. Después tenemos lo que dije yo muchas veces, el orden de mercado. No, usted coja un lápiz cualquiera, ya ni siquiera entrar en un artefacto tecnológico como su micro, una cosa así. Coja un lápiz. El lápiz está hecho con trabajo de todo el mundo. De todo el mundo. Una madera a lo mejor que viene del Canadá, con un grafito, yo que sé, que viene de Polonia, eso lo juntan en China, hacen un paquete, después alguien monta un barco, hecho un astillero de Corea, y ese barco llega un container de esto lo lleva hasta España, hasta un puerto español. Allí unas furgonetas lo reparten a los mayoristas, furgonetas en España, con gasoil destilado, yo que sé, en Puerto Llano o en La Coruña. Es decir, ¿no? Ese tipo de cosas. Y al final llega el lápiz a mi casa. Porque, cuidado, un lápiz en Madrid no me vale para nada. Ni un lápiz en China. Si tengo que gastar 1.000 euros en ir a comprar el lápiz, más negocio es. Tiene que estar el lápiz al lado de mi casa. Y está al lado de mi casa. En el kiosco al lado de mi casa por 50 céntimos trabajó todo el mundo, coordinó todo eso. ¿Y eso quién lo coordinó? ¿Quién coordinó un mercado? Quiero decir, si usted se levanta por la mañana, ¿no? Y va a la compra y ve que hay de todo. Hay carne de res, hay carne de cerdo, carne de pollo, carne de conejo, hay todo tipo de pescados, hay todo tipo de mariscos, hay todo tipo de azúcares, ahora hay stevias y hay todo tipo de azúcares modernos y azúcar de caña, y después ve allí que hay todo tipo de tomates fritos y tomates con sal, con cebolla, con no sé mil cosas y todo tipo. ¿No? Y va allí a la tienda de ropa, todo tipo de corbatas de todos los colores, todo tipo de trajes, zapatos, no sé, ¿no? Todo tipo de hasta aditamentos sofisticados. Usted quiere un día de fiesta, pues tiene pajaritas y cosas así por el estilo allí para vestir. ¿No? Y después, claro, una ferretería, a mí me encantan. Cuando hay una ferretería, hay allí el cajón de los tornillos y empieza el ferretero allí a buscar los tornillos. Y que hay cantidad enorme de tornillos. Yo nunca pensé que hubiera tantos tornillos, tantos tipos de destornilladores, tanto tipo de martillos, tanto tipo de cuchillos. ¿Y eso quién da la orden? Y gasolina, gasoil, queroseno, gas licuado. Cae de todo. ¿Y eso quién da la orden? Nadie. Es que cuando fue a Brezhnev, que vivía Thatcher, fue a Moscú, fue a Londres y vio que todo el mundo tenía pan, que no había colas en las panaderías, que vio las tiendas que estaban llenas de cosas. Dijo, mira, el planificador de Londres no lo podía alquilar. ¿Cuánto cobra? Lo quería llevar a Moscú para organizar a Moscú. Dijeron, no, aquí no lo organiza nadie nada. Precisamente por eso hay de todo. Pero los órdenes anárquicos esta reunión es un orden anárquico. ¿Cómo hicimos? Me llamó usted, me dijo, ¿podemos quedar mañana? Quedamos. Tenemos unos tratos aquí, hablamos. Y fue alguna relación de poder o de mando, no, nos juntamos y hablamos. Punto. Y están ahí todo, seguramente hay gente ahí escuchando y no se pelea, ni está con cuchillos, ni cosas por el estilo. Es una gente que está ordenada pacíficamente escuchando una conferencia y hablando entre ellas. A lo mejor, incluso, cuidado, discrepando de ideas y no se pelea. Es un orden anárquico. Pero una pareja, un matrimonio es anárquico. Un grupo de amigos es anárquico. Una iglesia es anárquica, por eso funciona bien. Sé que a lo mejor no me estoy explicando bien, pero precisamente la iglesia funciona porque es anárquica, porque es libre. Las personas que están allí dentro están porque quieren. Y solo así se puede garantizar que un sistema funcione bien. El sacerdote está ahí porque quiere estar y porque cree y porque tiene vocación, no porque alguien le mande estar. Si alguien le mandara a estar y no quisiera, ya estaría buscando la forma de escaparse.
Y lleva 2000 años así. Y esperemos que dure muchos miles más. Pero funciona precisamente porque no hay un poder. O no funciona con poder estricto. Estados sí. Entonces, digo que tenemos un montón de órdenes anárquicos al lado y no los vemos. Digo, la idea es esa. Es decir, si el mercado funciona, ¿por qué no pueden funcionar otro tipo de cosas? Eso es un debate. Repito que el Estado internamente también es anárquico. Un Estado no puede funcionar si no es anárquico internamente. Buenas tardes, gracias. Muy rápidamente, ha argumentado al principio de su intervención que no veía contradicción entre capitalismo y fe. Sí. La pregunta es, aunque ya ha dado algunas pinceladas en el resto de intervenciones, si ve alguna contradicción formal entre socialismo y fe. Yo, a ver, la veo, teóricamente no, depende cómo sea el socialismo. Pero también depende de lo que queramos después. Es decir, si queremos una sociedad más o menos próspera, que haya medicamentos, que haya un montón de cosas, una sociedad socialista calcula y funciona peor. El socialismo no es a priori incompatible con la fe, tal como lo veo yo, siempre y cuando no sea forzoso. Por ejemplo, yo estrictamente un monasterio socialista. Estrictamente hablando. Es decir, no estoy diciendo que sea el socialismo, es una sociedad que vive en comunidad de bienes. Entonces, en ese aspecto no hay nada que objetar. Pero cuidado, es un socialismo privado. Los bienes son de los monjes que viven allí dentro, o en todo caso de la iglesia, pero ellos administran y cuidan del bien y cuidan del huerto o producen, como las monjas clarisas, pues hacen pasteles, lo que sea, pero lo hacen con sus medios y lo hacen con su forma y viven en comunidad. En ese aspecto no es incompatible porque no hay fuerza. Lo que yo veo más complicado es una sociedad en la que, digamos, que se imponga por la fuerza, digamos, el poder político, que no le dejen a usted, por ejemplo, pues, hacer su propia vida, o que no le dejen a usted moverse, quiero ir a trabajar a otro sitio, no le dejo. El plan dice que tiene que trabajar aquí, o que le impongan una educación obligatoria, que muchas veces en esos sistemas se latea, etc. Eso es lo que estoy contra, porque es por la fuerza. Pero el socialismo en sí no tiene por qué ser mal, siempre que se haga de forma voluntaria también. Cuidado, pues tiene que asumir las consecuencias de eso. Sí, sí. Pero creo que es, me llama los monjes católicos, los lecistas, por ejemplo, San Benito, eso está en los orígenes del capitalismo y cada vez está más claro. No por el socialismo, que eran comunidades de monjes, pero cómo explotaban las tierras, cómo rotulaban los campos, ese tipo de, incluso como creaban primeros sistemas de préstamo o de alquiler de bienes, tiene mucho de origen del capitalismo y cada vez se está descubriendo más. Hay un trabajo reciente que habla del cister, como entre los proto. O sea, que el capitalismo tampoco es una cosa que se puede diseñar, es una cosa que más o menos fue cogiendo de aquí y de allá, pues hay esta contabilidad, pues tenemos estas formas de propiedad, tenemos estas formas de trabajo, etc. Y eso fue como ensamblándose, ensayando, en algunos, cuidado, el capitalismo no nace a la vez. Nace en unos sitios concretos que más o menos están datados. Algunos sitios de Flandes, algunos sitios de Inglaterra, ¿no? Algunas ciudades-estado italianas, es ahí donde nace. Y después se expande por imitación. Porque veía que aquellos sitios prosperaban y los demás empezaron a copiar de aquella. España, por ejemplo, España no era un país especialmente capitalista, pero vio, o adoptamos estos mecanismos o quedamos atrás. Que fue lo que pasó en el siglo XIX. O quedamos atrás, entonces tuvieron que empezar a adoptar estas cosas. Cuidado, con gran reticencia de los nobles y los ricos de la época. Porque no les gustaba el sistema. El capitalismo es como disuelve mucho las viejas estructuras de poder. Entonces, las clases dominantes no les gustaba aquel sistema. Entonces, nace por imitación. Es que el capitalismo uno no lo puede adoptar porque se lo manden. Tiene que adoptarlo porque lo interiorice. Tiene que interiorizar el valor del trabajo, el valor del ahorro, el valor del sacrificio, el valor de la palabra dada, el valor de que vas a trabajar y a cumplir con tu deber. Esas cosas no son fáciles de interiorizar. Y por eso nacen en sitios con unos valores muy fuertes como los católicos. Pero bueno, es un tema que se puede desarrollar y discutir. Yo recomiendo mucho La Iglesia y el Mercado, de Tom Woods. Es un profesor católico. O, por ejemplo, el padre Sirico, el reverendo Sirico. Por ejemplo, La Economía de las Parábolas, que lo sacó el año pasado. El padre Sirico es un sacerdote católico, tiene un instituto que es el Instituto Acton. Acton es un pensador también católico del siglo XIX. Que es para identificar las relaciones entre la fe y la economía.
tiene una página en español, o sea, tiene una traducción al español de los textos y tiene muy buen material si les interesa el tema. Pues muchas gracias. Lo dejamos aquí. Bueno, en cualquier caso, se lo agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta hora y media. Sí. A ver, el moderador, se ha cansado ya. Venga, vamos. Que se nos va el tiempo. Oiga, muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Vale, pues. Pero de no poder verlos en persona, porque son bien agradables. O sea, me pareció... Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta luego. Chao. Adiós, gracias. Chao. Adiós.